Gracias una vez más por estar con nosotros en La Ruta del Emprendedor Podcast. Pueden buscarnos en YouTube como La Ruta del Emprendedor RD. Y este programa viene gracias a Almacenes El Depósito, distribuidores exclusivos de las galletas Tao Tao, galleta de Coco Daya y los Playa y los Halda. Los Halda es un licor cremoso exquisito. Así que para que el público pueda probar un sabor exquisito en una bebida exclusiva. Gracias a Mildred por estar con nosotros y con una entrevista de primera, Mildred. Así es, la entrevista más esperada. Gracias, estimados emprendedores que nos siguen. Hoy tenemos a un profesional de la salud, hijo de una persona que ha dejado un gran legado, de un papá que marca historia. Al doctor Luis Antonio Cruz, dándole la cordial bienvenida y decirle que estamos felices de tenerlo aquí con nosotros. A Luis Cruz hay que recibirlo con un aplauso. Estamos como desanimados. No, en verdad, primero, darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder compartir este pequeño rato para poder hablar de todo un poco. Y también gracias a ustedes por darme esta oportunidad de que pueda, por primera vez, estar aquí en su espacio de La Ruta del Emprendedor. Tanto usted, Andrés, como usted, Mildred, que de verdad que para mí me honra compartir este pequeño rato con ustedes. Gracias, Luis, gracias. Luis, normalmente cuando uno nace y tiene un padre que tiene esa fortaleza, ese nombre que pesa tanto, muchas veces es un poquito complicado para los jóvenes poder manejarse sin tener detrás esa figura tan emblemática, esa figura tan fuerte positivamente como lo es el doctor Cruz Jiminián. Sin embargo, antes de que nos dé detalle de eso, nos gustaría saber la infancia de Luis Cruz Jiminián. Mira, tú sabes que muchas personas siempre me preguntan esa parte de cómo ha sido la infancia estar al lado del doctor Cruz Jiminián, que es una persona que desde que uno conoce al doctor sabe que vive trabajando. Y efectivamente, yo siempre le digo a la persona, realmente, y más a los jóvenes que nos están viendo, que ahora que están conociendo al doctor Cruz Jiminián, porque de una forma u otra, pero el que conoce la historia real del nacimiento, de la crianza y de la formación del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, que es mi padre, sabe que una persona que lo que tú ves es así. No es simplemente una pantalla, sino hasta mucho más exagerado es en persona cuando tú realmente lo conoces. Cuando yo me refiero a esto es que una persona que él prefiere trabajarte un domingo que estar en casa descansando. Trabajar en un operativo médico que está compartiendo una actividad familiar. Él prefiere un sábado a las 5 de la mañana, no importa la hora que se tuvo que acostar, a las 1, 2, 3 de la mañana, estar ahí a las 5 de la mañana pasando visitas porque es algo sagrado y ya cultural de su vida que él lo ha mantenido completamente. Entonces, mi infancia, para yo uno poder compartir en ese momento, y más que él tenía mucho más hiperactividad por la juventud que él tenía, estamos hablando que tengo 31 años, cuando yo tenía 6, 5 años, para poder compartir con él, eran en las jornadas médicas, que en ese momento él hacía una ruta de jornadas en los centros penitenciarios, que en La Victoria, que en la de Najayo, la de Asua, la de todas las cárceles. Y era mi única forma de yo poder tener alguna interacción con mis padres, porque mi madre también lo acompaña en todo ese recorrido. Entonces, yo me crío prácticamente en las historias y en las cárceles, y corría mi área de juego, eran las cárceles de países. Igual en la clínica Cruz Jiminián, que estábamos hablando fuera de cámara con Andrés, que él llegó un tiempo a vivir en Cristo Rey en los años 80, y digo, en los 80 no es, el Cristo Rey de los 80 no es el mismo Cristo Rey de ahora. No lo es. Es un Cristo Rey ya. Cristo Rey ya no podemos decir que es un barrio. Cristo Rey es un sector de personas jóvenes, adultos, de mujeres y hombres, emprendedoras. Así es. Pero antes, y no tanto tiempo, hace 15 años, Cristo Rey tuve la banda a pelear frente a la clínica Cruz Jiminián, porque al lado tenemos un cementerio que se llama el Cementerio de Cristo Rey, que cada vez que iban a enterrar a una persona que de una forma u otra fallecía, se llamaba los motines por ahí, sí. Y había que cerrar los establecimientos, herido de bala, machetazo. Esa era la emergencia más concurrida. Cuando eso era así,
Mi área de juego era la emergencia de Cruz Minian, con lleno de sangre y todo eso. Entonces, todas esas crianzas me vio sentir ese dolor ajeno, identificarme con los valores de mi padre, y que hoy en día mucha gente me dice a mí, no, porque tú tienes que seguir los caminos, tienes que seguir esa enseñanza, tienes que seguir ese paso que dio tu padre, que tú no puedes fallar. Es verdad, pero al final del día yo no lo veo así, yo lo veo a mi forma, yo lo veo como que lo que yo estoy haciendo y lo que yo voy a hacer no es para reemplazar a mi padre o para llenar el zapato, porque él hizo lo que tenía que hacer a su forma. Ahora, yo sí voy a hacer lo que ellos dos, porque mi madre también jugó un rol fundamental, me enseñaron, y yo lo estoy plasmando. Esos son los valores que me enseñaron a mi forma. Porque él tiene su forma y yo la mía. Yo soy acelerado, pero ya es algo familiar. Entonces, pero yo tengo mi forma de pensar, él tiene su forma de pensar. Ahora, que al final sea el mismo objetivo, eso es lo que estamos haciendo, porque es los valores que me he enseñado, que es la parte social, filantrópica y humanizada, que es lo que estamos tratando de hacer. Claro que sí. Una cosa que podemos ver es que hablábamos de los años 80. Yo recuerdo, viví en Cristo Rey en esa época siendo un niño, un jovencito, un niño, y recuerdo que mis padres visitaban la clínica del doctor Cruz Que era una casita. y le llamaban Antonito. En esa época, Antonito. Todavía la gente que ya tienen un largo trayecto conociendo le dicen Antonito. Sí, así es. Y de lo que se trata es de que un hombre que hoy, pues, la población dominicana y fuera del país lo reconocen como un filántropo. De lo que se trata es de que es un hombre que ha venido trabajando por décadas de manera silenciosa, callada, apoyando a la gente, ayudando al prójimo, y nosotros somos testigos. Sí. Mis padres, ya fallecidos, han sido testigos de esto. Mildred. Mencionando a usted esa historia de vida de su niñez, conductas aprendidas de su papá, y leyendo su biografía, donde usted, un joven de 31 años, ha participado en más de 500 operativos médicos, impactando más de 200,000 vidas. ¿Qué le ha ayudado a usted a mantener ese ritmo de servicio? Mira, yo creo que una de las preguntas que uno se hace es si la persona nace o se hace un activista social. Cuando digo activista social es que haga jornada médica, que haga trabajos sociales, porque al final del día no hay un lucro económico, o sea, no hay un retorno económico. Exacto. Ojo, no quiero decir que la mayoría son así, porque hay jornadas médicas que él tiene un porqué. Todas las actividades que te hace tienen que tener un porqué. Eso es lo fundamental. Y hay, por ejemplo, empresas que le conviene hacer ese tipo de operativos para que conozcan la marca de salud, para que conozcan el medicamento, o para tener algo social, identificarse. Hay un porqué. Sí. Nosotros no existía un porqué. Nosotros hacíamos el operativo simplemente porque entendíamos en ese momento que la jornada médica realmente tenía su impacto, porque los pacientes o los usuarios o el dominicano no tiene todavía hoy, al día de hoy, un acceso a la salud completa. Y no es por culpa del Estado, no es por culpa del sector privado, sino es porque todavía hay provincias que tenemos deficiencias, no solamente de hospitales, sino también de profesionales de la salud. Entonces, cuando tú tienes ese déficit de profesionales de recursos humanos de la salud, por ejemplo, no es verdad que ustedes van a conseguir en Elías Piña un endocrinólogo, no es verdad que usted va a conseguir en Jimaní, Independencia, la provincia, un psiquiatra, no es verdad que usted va a conseguir un oncólogo, que la gente que tiene esa enfermedad tiene que emigrar o al Gran Santo Domingo o a la provincia más cercana que tenga su servicio. Y prácticamente por eso que vemos que cada año el Gran Santo Domingo sigue aumentando de personas, sigue aumentando de población, porque la gente migra buscando oportunidad de trabajo, oportunidad de educación, oportunidad de un centro de salud, que si se enferma algún familiar pueda tener acceso a la salud sin ningún tipo de problema, y que también somos un pueblo muy propenso a las enfermedades crónicas. Somos un pueblo que tiene muchísimos pacientes de hipertensión, diabetes, tumores, que tenemos un acceso, al tener limitantes del acceso a la salud, se detecta en etapa tarde, y ya cuando se detecta en etapa tarde, el tratamiento es mucho más agresivo, el costo es mucho más agresivo, y también la salud mental, emocional de ese familiar también afecta emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que nosotros estamos haciendo es un porqué de cada cosa. ¿Por qué nosotros estamos realizando la jornada médica? Bien, hay un porqué. Nosotros estamos realizando la jornada médica porque queremos
y creemos fielmente de que la salud en la República Dominicana debe ser una salud preventiva y no curativa. ¿A qué yo me refiero con esto? Que debemos de quitar ese concepto, ese chip que tenemos de que nosotros vamos al médico cuando tenemos algún dolor o cuando tenemos alguna masa o cuando ya el remedio de la vecina no funcionó. No, hay que visitar al médico cada X tiempo y más si tiene diagnóstico de familiares que han sido de cáncer o hipertenso o diabético, que ya usted tiene propensidad en esa enfermedad. Entonces, según dice, por ejemplo, después de los 40 años, usted no tiene que ser inteligente, ni tampoco tiene que ser profesor ni nada, para saber que después de los 40 años, usted tiene que ir una vez al médico a chequearse su próstata, si usted es hombre, y si usted es mujer, chequearse la mama, y también la parte de Papá Nicolau, hacer su chequeo rutinario, porque son enfermedades que, aunque no se puedan prevenir, se pueden detectar a tiempo. Y que cuando se detecten en etapa temprana, la oportunidad de tú tener un diagnóstico mucho más eficaz, con mejor respuesta y mucho más económico, es mejor. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Ese es el porqué de la jornada médica. ¿El porqué? Porque nosotros primero, nos trasladamos a los lugares más vulnerables. Segundo, nos trasladamos a los lugares que menos acceso a la salud tienen. Tercero, inculcamos, captamos y educamos a la población de la importancia de la salud preventiva y de que personas que desconocían que tienen una enfermedad crónica, que según los libros de la República Dominicana, lo que se estudian los médicos, el 2% desconoce que tiene hipertensión. El 2% desconoce que tienen diabetes. Y ese 2%, que es un gran número, cuando tú lo calculas en base a 10 millones de habitantes que hay en la República Dominicana, sin contar los ilegales, estamos hablando de un gran número que desconoce que de una forma u otra tiene una condición de salud, que gracias a esas jornadas médicas que nosotros estamos realizando, nos permite a nosotros a captar a ese paciente, educarlo y acompañarlo para que reciba su tratamiento lo más rápido posible. Excelente. Ese es el porqué de una jornada médica. No es ni política, no es de beneficio, no es de venderle medicamentos, no es de comprometerlo, sino es de concientizarlo a cada uno de ustedes. Sí, sabemos que esas jornadas médicas que lleva la Clínica Cruz Jiminián forma parte de la responsabilidad social empresarial y ese es uno del grupo. Una de las 14 programas que cuenta la Fundación Cruz Jiminián, que tiene 40 años de servicio al pueblo dominicano. Sí. ¿Qué lleva a Luis Cruz Jiminián a estudiar epidemiología? Esa pregunta nunca me lo había hecho. Mira, la parte de que por qué yo quise estudiar medicina, que también ahí va atado de la parte de epidemiología, era porque en vez de quejarme y en vez de escuchar muchas quejas, y como yo veía en ese momento que los jóvenes, futuras generaciones que estábamos estudiando, no se motivaban a asumir causas del sector salud, sino era terminar su carrera, terminar su especialidad y comenzar a producir dinero, porque estamos hablando que tú duras de 10 a 15 años estudiando para poder comenzar a tener algún tipo de ingreso. Lo que menos quiere pensar el joven es tirarse problemas del sector salud. Por eso que vemos que el Colegio Médico Dominicano, la gran mayoría, no para decir todo, porque hay jóvenes, no puedo decir que no, pero la gran mayoría ya son adultos mayores. Por eso que todavía vemos asociaciones como Andeclip, que es de clínica privada, asumiendo a las personas adultos mayores. Y no es ni menospreciando, ni aislando que no tengan la capacidad. Sí lo tienen. Yo lo que simplemente estoy diciendo que los jóvenes también debemos empoderarnos más, porque tanto que criticamos el sistema de salud, o tanto que criticamos nuestro propio sector, para tú aportar, tiene que estar desde adentro. Y es por eso que yo siempre motivo a las futuras generaciones que comiencen a participar en las políticas públicas y en los colegios y las asociaciones y las sociedades que tiene el sector salud. Entonces, cuando yo estudié medicina, yo dije, yo quiero hacer algo que yo pueda impactar, que no solamente quejarme. Y me gusta la medicina, me gusta sentir el dolor ajeno, me gusta tener ese contacto de una medicina social, una medicina comunitaria. Entonces, dije, déjame estudiar la medicina y déjame hacer una gerencia hospitalaria para encargarme de manejar la clínica Cruz Jiminián y con el toque filantrópico que tiene el doctor Cruz Jiminián, seguir esa misma vanguardia. Entonces, cuando ya terminó medicina, digo, pero me gusta la epidemiología. Me gusta, ahí fue prácticamente en pandemia llegando. Me gusta la epidemiología, puedo hacer esa función y me gusta trabajar porque ¿qué es el epidemiólogo? El epidemiólogo es el especialista que trabaja con las estadísticas de enfermedades que pueden colapsar el sistema de salud. Y lo voy a poner con ejemplo. El dengue, el chikungunya, la leptospirosis, el COVID, el hantavirus, que le dan una vigilancia epidemiológica para evitar que primero llegue al país. Por ejemplo, el ébola. Cuando hay un brote de ébola en esos países de Sudáfrica, se activa la alerta epidemiológica a nivel mundial. Por eso es que mucha gente dice, no, porque eso es para asustar. No, es que por protocolo, con la OMS, la OPS,
se activa la alerta epidemiológica y todos los países tienen que estar alérgicos porque somos un país que recibe turistas. Claro. Somos un país que recibe de todo el mundo un turista. Y que esas tenemos personas... fronteras. Tenemos fronteras y que esas personas desconocen al principio que tienen esa enfermedad, porque no es que si yo me contagio el primer día yo voy a tener ya los síntomas o voy a salir positivo. Hay un tiempo de incubación que tú tienes que esperar, como el antivirus, que son hasta 3 meses para tú saber si tiene antivirus o no. Entonces, la alerta epidemiológica nos permite a nosotros a vigilar las fronteras, los aeropuertos, las zonas de crucero, los puertos marítimos, para que cualquier sintomología poder aislarlo y evitar que colapse y se propague esas enfermedades en nuestro territorio dominicano, como pasó con COVID, que cada vez que se metía una persona positiva, ¿qué hacíamos? Lo aislamos por tanto tiempo para evitar que se propague ese virus que andaba circulando en la República Dominicana. Igual con el dengue. El dengue sabemos que es endémico en nuestro país, pero cada X tiempo tenemos un brote. ¿Y qué hacemos nosotros? Tomar las medidas preventivas con fumigación, higiene, educación, para evitar que se propague lo que nosotros conocemos. Igual con la leptospirosis, que cada vez que hay lluvias, lo que hacen es que toda esa agua sucia y el ratón hace pipí o hace sus heces fecales, pasa por un lugar, tú lo manipulas o camina descalzo por esos lugares que tú no lo ves y ahí entonces atrae lo que es la leptospirosis. Y eso es lo que hace el epidemiólogo, llevar una vigilancia numérica de cada centro público y privado, de ver cómo va la cosa de paciente VIH, de fallecido, materno infantil, de paciente con cualquier condición. El epidemiólogo lleva una estadística completa y desde la sede principal, que es el Ministerio de Salud Pública, el órgano rector, se vigila cómo va fluyendo todas las enfermedades en la República Dominicana. En estos momentos, ¿tenemos suficiente epidemiólogo para la población que tiene República Dominicana? Se demostró con la pandemia y se ha demostrado cuando tenemos alguna crisis sanitaria, que gracias a Dios no ha sido algo que, como COVID, en los 31 años que tengo, no ha habido un ejemplo como COVID. Y digo porque con COVID, si ustedes se recuerdan, las alertas epidemiológicas que daba el Ministerio de Salud Pública vía televisión, que decía tantos pacientes positivos, tantos fallecidos, tantos fueron mujeres, tantos fueron niños. Eso es el epidemiólogo que lo hace. Se encarga de vigilar todo eso. Exactamente. Entonces, las estadísticas son sumamente importantes porque nos permite a nosotros a vigilar la situación real que está pasando en la República Dominicana. Por ejemplo, el cólera, que es algo que convive nuestros hermanos haitianos en la frontera de Haití y que nosotros somos propensos cada vez que hay una alerta epidemiológica de cólera de que llegue a nuestro país y que ya lo hemos tenido. ¿Y qué hace el epidemiólogo? Tener una vigilancia de cualquier paciente que llegue con sintomología de diarrea, acuosa, de una gran cantidad y malestar y entre otras sintomologías. Lo que hace es que cerca el lugar donde vive ese paciente para evitar que se propague. Eso es lo que se iba a hacer con el antivirus. ¿Qué se hizo con el antivirus? Que se creó una alerta de la Argentina de los cruceros, no sé si se acuerdas, recientemente. Sí, recientemente. Eso fue lo que se hizo. Se le metió una alerta epidemiológica para vigilar y ver todos los contactos que tuvo el usuario, el que se desmontó del crucero, que llegó a su casa. Desde la gente que estaba en el avión hasta la gente que se montó en un taxi, para aislarlo y ponerlo en cuarentena para evitar que se propague ese virus en ese momento. Sí, Luis Cruz, observando que pandemias como la pasada, la del COVID-19, se han dado cada 100 años, ¿qué se podría esperar de fenómenos como esto, de pandemias tan fuertes como yo digo que el sistema de salud hoy en día lo hemos acelerado a más de lo que es normal anteriormente. Y me explico a qué me refiero. Ver a jóvenes con infartos, ver a jóvenes con cáncer de mama, ver a jóvenes con enfermedades que los libros describían después de los 50 y 60 años. Ya lo estamos viendo en jóvenes de 24 y 34 años. ¿Y eso qué quiere decir? Hemos acelerado el proceso de vida a tal punto que enfermedades que ya estaban erradicadas han vuelto a nacer. De enfermedades que eran para la persona específica a una cierta edad, ya están los jóvenes. Y eso es por el estilo de vida, por la alimentación, por el tabaquismo, por la vape, por la falta del estrés, por la falta de ejercicio y un sinnúmero de factores que han puesto a favor de las enfermedades que vuelven a aparecer. Vemos jóvenes con diabetes, vemos jóvenes con hipertensión, vemos jóvenes con fallas renales, vemos jóvenes con infarto. Entonces, todo eso nos hace entender a nosotros que una pandemia no lo podemos descartar en un futuro. Si ese antivirus hubiera llegado aquí al país, ya eso hubiera sido una pandemia.
aunque, ojo, no es para alertar, porque aunque la transmisión de persona a persona, que por eso era la preocupación que teníamos, porque esa cepa, ese serotipio que existía del antivirus de Andes, que era en Argentina, de la cordillera de Andes, por eso se le puso así, porque vive en la parte baja de la cordillera de Andes, ese ratón, resulta que era el único serotipo del antivirus que se transmite de persona a persona. Los demás se transmite de ratón a persona. Entonces, si eso llegaba a llegar aquí, eso iba a ser una alerta epidemiológica. Sí, eso iba a ser un cierre obligatorio. Vamos a hacer una pregunta que muchos televidentes están atentos, que quieren escuchar, y es, la sociedad dominicana siempre ha comentado que después del coronavirus se aceleró el proceso de ataque al corazón, de situaciones difíciles que jóvenes de 20, 30, 40 años colapsan. ¿Tiene que ver algo los medicamentos que tomaron después del COVID-19? Efectivamente, esa es una teoría que siempre se ha mantenido de los problemas cardíacos y hasta problemas cerebrales que se le achaca todo a la vacuna. Tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero que nada, la vacuna fue un proceso de estado de emergencia que en ese momento no se llegó a completar todas las fases que se tenía que tener para tú poder vender una vacuna a la población. Entonces se le dio la oportunidad de confiar en una vacuna para poder salir de esa cuarentena que estábamos trancados todos o de ese encierre que teníamos. Efectivamente, todavía hay estudios, dicen revistas que sí han creado secuelas, algunas de la vacuna, a nivel cardíaco. Pero no solamente la vacuna, sino también la misma enfermedad del virus del COVID-19 también creaba secuelas en la parte de cardiología. Y no solamente los libros, sino el mismo doctor Cruz Minian, que pasó por un proceso del virus, sí, él quedó con secuelas a nivel cardíaco. Entonces, lo queremos achacar todo a la vacuna, pero sin embargo, también el virus en sí afectaba a la parte cardíaca. Y eso dejó secuela en esa parte. Entonces, yo soy fiel creyente de la vacuna, soy pro vacuna. Y una de las desventajas que nosotros podemos decir que presentamos en la parte de la pandemia a esta vacuna, que para mí fue una bendición, porque gracias a esa vacuna podemos decir que salimos mucho más rápido que anteriormente, que lo que se tenía previsto salir a producir. Yo puedo decir que la vacuna ayuda a eliminar enfermedades y que gracias a las vacunas hemos podido prolongar el estilo de vida o la edad de vida de la persona. Qué bueno. Y eso no está ahí, eso está escrito. Bueno, cuando tuvo la fiebre amarilla, por ejemplo, mucha gente ahora que eso yo siempre digo, que la debilidad que tuvimos fue con la pandemia, fue que mucha gente le ha creado un terror de no querer vacunar a sus hijos ahora, y hemos visto otra vez enfermedades que ya estaban prácticamente descartadas volver a renacer por falta de la gente que no quiere vacunarse. Claro. Bueno, las vacunas. Y es un tema muy delicado porque todo el mundo, gracias a esa cultura de terror, no se quieren vacunar. Y eso es muy delicado. Sí, claro, es muy delicado. Yo quiero saber, y no sé si esa pregunta se puede responder, la vacuna rusa, la vacuna estadounidense, la vacuna china. ¿Cuál es la mejor vacuna o cuál dio mejores resultados? Mira, yo me puse la cuadra. Yo me puse las 4 vacunas. Me puse tanto la AstraZeneca, me puse la Pfizer, me puse la Sinovac y me puse una que estaban investigando de una vacuna alemana, que nosotros en la Cruz Minian tenemos un centro de investigación de vacunas alemanas de COVID con todos los avales de salud pública. Efectivamente, la que más ha sido criticada ha sido la Pfizer, que es la americana. Esa es la que más estudios le han sacado, más efectos secundarios le han sacado. En su momento se pensó que era la mejor, pero al final del día la mejor fue la que te pudo funcionar en ese momento, porque hay gente que le funcionó la Sinovac, pero hay gente que no le funcionó la Sinovac, sino también le funcionó la AstraZeneca. Todo depende del cuerpo y el mecanismo y tu estado inmunológico que en ese momento respondiera. Ahora, la que más criticada ha sido la Pfizer. Eso sí te puedo corroborar con 100%. Ok, como epidemiólogo, nosotros pasamos esa pandemia, pero muchas familias vieron partir seres queridos. Claro. Que lamentablemente en ocasiones decían, si no lo hubiese llevado a la clínica, si no lo hubiesen entubado,
estuviera vivo. Eso es así. El problema es que mira, la medicina 2 más 2 no son 4. Todo puede pasar. Nosotros 3 podíamos tener COVID. Tal vez Andrés no presentaba síntomas. Ya aquí, Mildred tal vez podía presentar síntomas leves que se podía manejar en casa y a mí había que entubarme. La enfermedad nunca va a tal vez presentarse con la misma sintomología o con la misma agresividad en las 3 personas. Porque todo va a depender del sistema inmunológico. Por eso que decían que, por ejemplo, las personas con mayores de 65 años o los niños o con las personas con alguna enfermedad agregada eran los más propensos a ser ingresados si tenían COVID. Y estamos poniendo el ejemplo de COVID, pero no solamente con COVID. Vamos a poner un ejemplo con cualquier enfermedad que esté circulando en la República Dominicana, que eso es normal. Ahora bien, mucha gente quiso decir que por ingresarlo o por intubarlo, esa fue la parte de por qué falleció. Y no era la parte, señores. El virus del COVID-19, que era por la más que se internaba, que los ventiladores y los oxígenos se acababan en este país, atacaban los pulmones. Y lamentablemente no era lo mismo para cualquier paciente. O sea, si tu paciente falleció, yo sé que por dolor ajeno uno siempre quiere buscar un culpable, pero uno como médico hace lo imposible para salvarlo, porque uno como médico no quiere que un paciente fallezca. Nadie, nunca, jamás. Ni una clínica privada que siempre ven diciendo, no, porque no tiene dinero me vas a morir. No. Las clínicas siempre van a garantizar la vida del paciente por encima de todo. Ahora bien, el ventilador no te garantiza que tú vas a sobrevivir. El ventilador es una máquina que ayuda a que tú puedas respirar, pero como ya está atacando los pulmones y que está cogiendo los pulmones, lamentablemente hasta el ventilador no puede hacer funcionar por esa parte. Entonces, eso de que dicen que por culpa de yo llevar a mi paciente a una clínica o que lo intubaron, no es real. El doctor fue intubado, duró 10 días intubado. Sí. Y está muerto. No, claro, fue una bendición que le doy gracias a todo el apoyo que nos dieron y a las oraciones y a los médicos, pero que no siempre van a responder de la manera como nosotros queremos. Y fallecieron muchísimos pacientes. Y tal vez no era por el ventilador, sino porque acuerden que la pandemia, al principio, el COVID era una enfermedad que desconocíamos en el momento. Desconocíamos el tratamiento. ¿Sabe cuántos tratamientos se llegó a intentar para llegar a la conclusión del que Remdesivir y el tocilizumab eran los medicamentos que funcionaban? Entonces, al final del día, la gente se inventó la ivermectina. La gente se ponía hasta agua líquida, llegué a ver yo, que inyectada, porque eso es lo que funcionaba. Ozono, que el plaquinol. Se llegó a inventar tanto medicamento que en el momento se pensó que funcionaba, pero lo que estábamos tratando era buscar una solución rápido, que no había nada. Era algo que se desconocía, que todavía tenía investigación. Entonces, querer achacar a un ventilador y a un paciente ingresado es ilógico, porque el ventilador nunca te va a matar a un paciente. El ventilador lo que te ayuda a respirar mucho mejor. Doctor Luis Cruz, en el pasado la medicina era usada por médicos que básicamente creían más en situaciones como de hechicería, brujería. Y viene Hipócrates y dice, bueno, la medicina puede ser más humana. Ese juramento hipocrático. Dígame, hábleme de ese juramento hipocrático y cómo ustedes han logrado mantener este toque de humanidad en cada acción que tiene Cruz Giminián. Claro, efectivamente, todo el que estudia medicina tiene que hacer ese juramento. Por ejemplo, cuando yo estudié en UNIBE, lo hacíamos en el paso de un cuatrimestre a otro, ya cuando uno va de la universidad al preinternado, que es la rotación hospitalaria que uno hace como estudiante. Se le hace una entrega de bata blanca que te regala la universidad y ahí se hace el juramento que todos los médicos debemos hacer, tanto ahí como en la graduación. Sí. Es un juramento que tú lo vas a llevar de por vidas mientras tú seas médico. El que le falta ese juramento no tiene la dignidad ni tiene el derecho de hacer medicina, no aquí, a nivel mundial, porque eso es algo mundial. Sí. Y efectivamente, usted lo acaba de decir, que la medicina se debe también hacer como una parte social. Mira, anteriormente yo no tuve el placer de poder conocer a esos filántropos de la medicina en la República Dominicana. Como, bueno, tengo el placer de conocer a uno, José Juan Cuy Puello. Sí. Tengo el placer de conocer a otro, al doctor Félix Antonio Cruz Giminián. Sí. Pero esos médicos como el Marcelino Vélez Santana, el doctor Robert Rí, el doctor Mocoso Puello, el Ney Arialora, que independientemente de su vida personal, como médico, hacían una medicina social, filantrópica, y que impactaron de una forma u otra en la República Dominicana con su legado. Eso daba gusto, tú decir que estudiaste con
con alguno de esos médicos. Entonces, hoy en día, ya la medicina lo hemos visto más de la parte económica y empresarial, como si fuera ya una micropyme que el paciente ya ni se le dice paciente, sino usuario, porque te está pagando un servicio. Ya no hay esa parte social o ese dolor ajeno. No estoy generalizando todo, porque hay médicos que todavía mantenemos ese juramento. Y como nosotros como clínica somos fiel creyentes que por encima del dinero económico y por encima de los seguros está el valor de la dignidad y de la humanización y de la calidad de servicio en la parte médica. Y todo el médico que trabaja allá, que son 230 especialistas que tenemos en la Cruz Jiménez, tiene que tener por lo menos una parte social que tiene que darle a la Cruz Jiménez. ¿Cuál es la parte social? Que si un médico o un paciente no tiene un recurso económico, se lo tiene que ver gratis obligatoriamente. Eso es indiscutible. Sí. Es más, yo estando aquí, estaba checando el celular y mi hermana me estaba diciendo, mira, hay que bajar las ayudas sociales porque los médicos se van a quejar porque ya le estamos mandando mucho, porque es demasiada la demanda de servicios que nosotros recibimos. Lo que ustedes ven en las redes sociales, lo que ustedes ven en los periódicos y en los canales de televisión, es el 0.1% de lo que nosotros queremos que ustedes vean. Pero hay otro gran porcentaje, que es el 99%, que es detrás de cámara, que es en ese consultorio del doctor Cruz Minian, que es en la administración mía, que la gente, doctor, yo no tengo que pagar 100 pesos, doctor, que la cuenta yo no tengo para pagar esa cuenta, que doctor, el medicamento, que doctor, los pampers, que la silla de ruedas, que el inodoro, que la muleta, que doctor, este hospital me está cobrando 60,000 pesos, por favor, ayúdenme para que su clínica privada, que tengo que pagar impuestos, que tengo que pagar nómina, usted me lo haga ahí, doctor, que este hospital no me crece la biosa, que tengo que esperar un año, hágamelo usted aquí, por favor. Es diario. Son 3 celulares, uno arriba de otro, dándole la esperanza a ese paciente que no puede esperarte meses porque tiene una situación de salud que no es porque quiere, sino porque lamentablemente le tocó a él y está buscando esa necesidad, porque a diferencia de los demás sectores, yo voy a su mercado a comprar tau porque yo quiero, porque me gusta tau. O el supermercado va allá porque es una forma de vender otro producto para darle más opción a los clientes. Pero no porque quiere, puede elegir 21,000 productos, o no, si quiere no elige vender, o si quiere no elige comprar tau. Y si usted va a un hotel, usted va porque quiere disfrutar y descansar. O si usted va al banco, pues usted quiere guardar su dinero en el banco. Y si no, usted lo guarda en su caja fuerte. La salud no. La salud, usted va al médico porque usted tiene un dolor que obligatoriamente usted no lo aguanta y que su última opción somos los médicos. Claro. Y que si usted no va, se va a morir. Si usted no se bebe ese medicamento, se va a descompensar. Que si usted deja que la diarrea que usted tiene por un cólera, por una amebiasis, por un chirichacoli, que si usted no se la atiende a tiempo, se va a morir deshidratado. Que si usted tiene un infarto y usted no va a los 5 minutos o los 10 minutos a una clínica cercana, se va a morir. Si usted no tiene una CB y usted no se atiende, usted se va a morir. Entonces, usted va a un centro hospitalario es porque tiene una necesidad y no un placer. Y por eso tratamos de que ese dolor ajeno que la gente se bloquea porque nosotros nada más valoramos a los médicos y a los centros de salud cuando nos pasa la situación. Por eso es que yo digo que el peor desventaja que yo tengo es captar la atención de los jóvenes. Porque los jóvenes no ven la realidad del sector salud. Lo que nos dan seguimiento a nosotros son los adultos mayores porque palpan cuáles son las problemáticas que tiene el sistema de salud y que ven la lucha que nosotros estamos haciendo. Y por eso que cuando yo voy a un pueblo, tú ves toda esa viejita loca con uno, señora, o sea, señora de 70, 80 años, loca con uno, porque le estamos dando lo más sagrado que ella tiene, que son la salud. Que le estamos dando lo más sagrado que ella tiene, que en vez de desembolsar 500 pesos para comprar un medicamento, yo le estoy llevando ese medicamento. O que en vez de que ella tenga que pagar 1,000 pesos o 2,000 pesos por una consulta, yo le regalo su consulta. Entonces, ella le siente como parte de nosotros. Y es por eso que de verdad yo siempre digo que la filantropía, que es algo que yo no quiero que se pierda con el tiempo y que se ha perdido porque se le ha dado más valor a la parte económica que la parte social, que se recuerde que hay un juramento hipocrático y que se recuerde que uno estudia la medicina que para lucrarse, ¿verdad? Porque uno estudia para algo, uno estudia para crecer económicamente y profesionalmente y familiarmente. Es verdad, no podemos menospreciar esa parte, pero también la medicina en la parte social, en la República Dominicana, hay que hacer una medicina social, lamentablemente. Excelente. Doctor, yo tuve la oportunidad de tener un contacto directo con su papá porque nos va a honrar en la portada de nuestra revista La Ruta del Emprendedor. Y que estamos más que agradecidos por esa oportunidad, doctor Cruz Jiménez. Gracias. Y me llamó mucho la atención. Y es algo que no debiera, pero le voy a hablar francamente. El escritorio y todo el entorno en que el doctor se manejaba. ¿Llegaron a ver la camilla que él hizo con su mano en la parte de atrás cuando él comenzó los inicios
que todavía sigue funcionando y todavía sigue teniendo pacientes en esa camilla. Yo esperaba un escritorio pomposo, digno del nombre del doctor Cruz Jiménez. Y mira que se lo hemos cambiado y él dice, no, a mí me deja mi escritorio, mi maletín y mi médico. Eso me impactó. En la mañana y 9 médicos en la tarde, siempre trabajan con él. Debatiendo tanto paciente como... Y vi la parte humana ahí. Pero usted como médico joven, ¿en qué momento o qué historia a usted le ha conmovido de esos operativos médicos que ustedes hacen? Que dice, bueno, me llegó al corazón, no pude hacerlo, hice todo lo que pude. Mira, uno cuando trabaja con tantos casos sociales y que las enfermedades más raras que tú puedas creer que existe y que llegan allá, ya uno pierde como esa sensibilidad emocional. Y no porque quiere, sino porque el día a día ya uno trabaja tan automático para poder ayudar. Pero si bien es cierto, hay casos que uno siempre se queda con ese casito puntualmente. Yo siempre he hablado de un caso y 2 veces he hablado sobre un caso que me impactó bastante, sobre un implante coclear. Pero también hay otro caso de un niño que nos llegó por John Peam en la fundación a nosotros. Y no fue hace mucho, fue hace como 3 años o 2 años. Él vive en San Juan de la Maguana. Es un niño que prácticamente el cerebro le va comprimiendo toda la parte y los ojos, se le va sacando los ojos, le va sacando todo, o sea, la lengua, todo, le va comprimiendo el cerebro. Wow. Y yo decidí asumir ese reto porque el niño no tenía recursos económicos, no tenía seguro médico y era una persona muy vulnerable. Y lo recibimos. Y él duró interno en la Cruz Jiménez, que me acuerdo como hoy en día que mi papá me quería matar porque duró 3 meses interno allá con nosotros. Nosotros asumiendo todos los gastos del niño. Y el niño se hizo parte de la institución. A tal punto que la habitación donde estaba el niño le pusimos el nombre del niño a esa habitación. Porque se encariñó con todas las enfermeras que teníamos allá y con el personal. Hasta celebramos el cumpleaños, damos todo. Llegamos a operar al niño, gracias a Dios. Le tuvimos que sacar los 2 ojos. Tuvimos que hacerle varias cirugías. Y lo que más, y hasta me hizo llorar en ese momento, le regalamos una casa y todo, es que el niño perdió toda la esperanza de ver, perdió toda la esperanza de ser un niño normal, que pueda hacer, de jugar, compartir, ir a la escuela. Y él como quiera nunca se puso triste. Él siempre estaba con una fe positiva y con una alegría y como que si no estaba pasando por nada de eso. Y tú te pones en su lugar y dices, wow, eso es una bendición porque él tiene toda la limitante, ni de trabajar, ni de ser productivo, ni de dependerse por sí solo, ni de nada, porque aparte de no ver, él tiene limitantes en todos sus manos. Entonces, que eso no le quita a él la fe de seguir viviendo, ni la esperanza de ser feliz, y que con los pequeños detalles que Dios le ha regalado, él lo disfruta con mucho más que nosotros, que tenemos toda nuestra salud está intacta. Sí. Y nosotros seguimos visitando al niño. Él cada vez que va, nos canta, nos toca. Y que de verdad, eso a mí me alegra bastante. Yo lo disfruto, yo vivo eso. Y así también es cercado. Hay otro niño que nació con una malformidad que no tiene solución y que él toca la güira. Y él lo que quiere hacer es dedicarle toda su experiencia de tocar la güira a la casa de Dios. Entonces, son experiencias que, aunque no tiene que ver con la salud per se, sino es que como persona que no tiene la oportunidad que nosotros tenemos de tener todo intacto, tiene mucho más felicidad que nosotros. Y es verdad, eso me alegra bastante. La labor social que realiza la Fundación Cruz Jiménez, ¿podría considerar que recibe el apoyo del sector privado y del sector público necesario para la demanda? No. ¿Es insuficiente? Sí, demasiado. Tenemos un déficit de un 110% del valor que recibe la Fundación Cruz Jiménez. Porque si bien es cierto, no podemos tampoco ocultar las cosas. Nosotros recibimos fondos del Estado, de una subvención del gobierno, que como cualquier ACFL que aplique, puede aplicar. Nosotros sometemos 14 programas y nos financian para que esos programas se puedan hacer. Pero si bien es cierto, nosotros nos han reducido en los últimos 6 años el presupuesto a un 50% del valor que recibimos hace 5 años.
Entonces, al final del día, el único sustento que nosotros tenemos era esa subvención y una fundación de Miami que siempre ha confiado en nosotros con unos furgones, pero cada furgón lo tenemos que pagar nosotros. Y cada furgón son 200 y 250 mil pesos. Entonces, nos mandan hasta 3 y 4 furgones. Estamos hablando casi $1 millón de pesos mensual que tenemos que pagar para los furgones para regalarlos, porque ni lo vendemos, para regalarlo. Entonces, al final del día, la ayuda, las necesidades son mucho más, las precariedades también son mucho más, el costo es mucho más elevado y el dinero de la fundación está bajando más. Entonces, hemos tenido que buscar soluciones alternas de nosotros, el doctor Cruz Jiminiani y yo personalmente, de autofinanciar a la fundación para que pueda subsistir y pueda seguir haciendo su programa sin tener la limitante, porque es la única esperanza que tienen sus pacientes de poder tener una atención médica obligatoria. Vamos a hablar del joven de 15 a los 29 años de Luis Cruz. ¿Qué ha sido de la vida? Porque cuando escuchamos a Luis Cruz hablando, habla un médico maduro, un médico que ha tirado muchas páginas para la izquierda, que se ha concentrado en una labor filantrópica para ayudar a los demás. Pero de la persona, del joven, ¿cuándo, a qué hora se enamora, a qué hora juega deporte, cuándo sale? ¿Cuál es el momento que tiene de esparcimiento? Mira, yo dije ayer, yo tuve un congreso ahora reciente de Latinosan, de agua, saneamiento y higiene, y la gente dirá, ¿qué tú haces en un congreso de agua y saneamiento? Bueno, era un congreso compartido de salud pública y INAPA, y ustedes saben que todo el agua que venga contaminada es una paciente que va a estar con problemas de salud. Entonces, y a mí me compete porque yo soy el director de salud ambiental en el Ministerio de Salud Pública, que se encarga del agua, saneamiento, de residuos y de los alimentos y bebidas del país entero. Entonces, tuve ayer y yo estaba diciendo al ministro, al doctor Vite, y le dije, mire, doctor, estos detalles, o sea, yo salí a cenar después de acabar una gran jornada, es lo que yo hago, yo lo disfruto, porque como uno vive trabajando, ya uno se ha tenido que adaptar a disfrutar dentro del mismo trabajo. Sí. Por ejemplo, todos los sábados yo cojo para un pueblo, y lo que hago es que después que termino el pueblo me paro, me bebo mi traguito, me paro, disfruto con el equipo, que ya son como hermanos, porque trabajo 24/7 con ellos. Pero yo sí disfruto mi vida. Yo siempre voy al cine, me encanta el cine, me encanta leer y me encanta las obras de teatros independientes. No soy mucho de ir al Teatro Nacional, soy mucho de ir a obras independientes, que hay demasiado talento en este país oculto, que no se le dan la oportunidad, y que en esos teatros independientes tú puedes verlo y apoyarlo, y eso me encanta a mí. Y que no me gusta estar con mucha ropa bien vestida, entonces el Teatro Nacional hay que ir bien vestido. Me gusta andar con mis t-shirts, mis jeans y todo eso. Entonces, yo sí disfruto, y me encanta comer bastante, me encanta siempre estar comiendo algo. Entonces, yo siempre busco la forma de equilibrar las cosas. Nunca dejo de trabajar, nunca pongo el placer por encima del trabajo. Para mí, yo soy un enfermo del trabajo, y eso el que me conoce sabe que soy así, porque es algo familiar. Mi madre es así, mi padre es así, mis tíos son así. Entonces, al final del día, yo nunca pongo el placer por encima del trabajo. Ahora, lo que yo sí pongo por encima del trabajo es mi tiempo familiar. Y es porque tengo una niña que, gracias a Dios, no vive aquí, porque eso me permite trabajar más, porque si no le dedicara todo el tiempo a ella, porque yo sí loco con ella, pero tengo una niña de 4 años que vive en México, y yo la visito una vez al mes. Entonces, trato de mantener ese punto de equilibrio. Ese balance. ¿Sabes? ¿Cómo ve como joven la medicina con tantas tecnologías si la comparamos con la medicina de hace 20, 30 años? Indiscutiblemente el sector salud en la República Dominicana y a nivel mundial ha tenido un avance que yo puedo decirlo con certeza, que uno de los sectores que más avance tecnológico ha tenido ha sido el sector salud. Ya tenemos robots, ya tenemos laboratorios que anteriormente tenía que esperar 3 días para tú tener un resultado. Hoy en 30 minutos tú tienes un resultado. Es decir, que la tecnología ha ayudado bastante a los médicos a tener un diagnóstico oportuno y mucho más certero, y sin ningún tipo, y con el margen de error muy bajito, a que ese paciente tenga los mejores estándares. Entonces, de verdad que yo siempre digo, y yo lo vivo eso, que tú ves los equipos médicos, es como tú ves los carros, Mercedes-Benz, Lamborghini, todo eso. Cuando uno va a las ferias de los equipos que van a salir al mercado y todo eso, esas ferias grandes que hacen en Estados Unidos y Europa, eso es como que tú tuvieras un juguetón. Porque de verdad, la tecnología que tú ves ahí, de lo que va a salir, de cómo va a ser el sonógrafo, cómo tú vas a ver los embarazadas. Ya llega un momento que
que ya no se va a ver ni en blanco y negro, se va a ver la foto real del niño allá adentro. O sea, es un avance tan tecnológico y simplificándole ese trauma al paciente de que tengan que meterse en un tubo, esa claustrofobia, de que tienen que esperar varios días para los resultados, que a veces el resultado, porque son errores humanos, somos humanos, el que lee el resultado es un humano. La máquina va a ayudar mucho mejor al médico a tener una visualización del resultado más certero, los márgenes de error van a bajar, las complicaciones van a ser mucho menores. Es decir, que la tecnología realmente ya tiene su impacto. Tiene su impacto. Porque cuando tú vas, por ejemplo, a la clínica Abreu, que tiene una resonancia magnética sentada, que es así mismo como yo estoy sentado. O cuando tú vas al Homs y te haces una cirugía con una cirugía robótica, que ya a las 3 horas ya tú te puedes ir para tu casa y no tiene que durar 3 días ingresado. O cuando tú vas a Lema, que es la nueva clínica más moderna de este país, que desde la habitación tuya en el sexto nivel, por una tubería, los resultados llegan ya al laboratorio, allá abajo, y que en 15 minutos ya tú tienes todo tu celular, desde el estudio de imágenes hasta eso. Tú dices, espérate, yo estoy en un futuro, sí, pero sí, es que el sector salud va en mucho avance y la clínica se tiene que poner a la vanguardia, porque clínica que no esté a la vanguardia, clínica que va a cerrar futuramente. Excelente. Y una preguntita, viendo usted ese avance que ha tenido el sector salud, asimismo, ¿cómo usted ve el avance de los médicos que van subiendo ahora? Mire, efectivamente es una desventaja y una desventaja. Una ventaja porque ya tenemos especialistas que no existían en el país. Por ejemplo, tenemos un neurólogo pediatra. Aquí nada más hay 16 neurólogos pediatras en el país entero. Psiquiatría nada más hay 236 psiquiatras. Endocrinólogo no pasa de 50 endocrinólogos. Reumatólogo, si te cuentas 20, es mucho. Intensivista pediatra, son 37 o 40. Es decir, que faltan especialistas, pero ya tenemos especialistas que hace 5 o 6 años no existían. Que hace 10 años tú no pensabas ni tener esas especialidades aquí. Y que gracias ya a esos jóvenes que han querido aventurarse a especialidades que estaban nulas en la República Dominicana, que ya ese paciente, en vez de tener que viajar afuera, ya va a poder tener atenciones aquí. De verdad que eso me alegra. Ahora, lo que yo le digo a las futuras generaciones es que no se olviden de que la medicina, y más en la República Dominicana, porque el gran porcentaje son pacientes vulnerables, el que nos llegan a nosotros, y que lamentablemente los hospitales públicos no pueden abastecer la gran demanda que hay del SENASA subsidiado. Entonces, esos pacientes que no pueden recibir una atención médica rápida, que van donde usted, en su sector privado, y que usted no coge el SENASA subsidiado, que seamos flexibles y que por encima de la parte económica está también la parte social y filantrópica que tenemos que mantener como médicos, porque nosotros somos las esperanzas de esa persona que le ha sido cerrada la puerta. La salud mental. Hemos visto una situación de casos de aumento considerable en la salud mental. Aunque tenemos profesionales de la salud, conozco el doctor José Miguel Gómez, uno de los principales y más importantes psiquiatras del país y escritor, pero sobre todo uno de los mejores psiquiatras. Pero el país está trabajando, se están creando políticas públicas para favorecer a la ciudadanía que tienen estos problemas de salud mental. Mira, de que se está trabajando, sí. Y de que tienen la intención, sí. Y de que hay una precariedades y que hay un déficit, también es cierto. Ahora, de que de dónde va a salir los recursos, ahí es que está muy cierto. Porque justamente ayer hablando con una persona que me va a reservar el nombre, que tiene experiencia en el presupuesto, el presupuesto más bajito no puede decir más bajito, de Latinoamérica, el tercer presupuesto más bajito de salud lo tiene la República Dominicana. De Latinoamérica. O sea que nosotros... De salud en general. En salud en general. O sea, el presupuesto más bajito de salud en la República Dominicana está en el tercero, compitiendo con prácticamente Haití. Le llevamos un poquito. Haití. Un poquito. Que es el primero. Pero después, todo el país está mejor que nosotros. Entonces, mientras nosotros sigamos manejando el presupuesto de salud como que sin importancia y como que no es una prioridad, la salud mental no va a funcionar, por más que tú quieras ponerle toda la implementación, inauguraciones y que lo que tú quieras, porque no es simplemente inaugurar, no es simplemente dar el servicio primero, es mantener el servicio, es mantener ese a largo plazo, que eso que usted va a hacer para atacar ahora mismo el déficit que tenemos de salud mental y la problemática que tenemos, se mantenga con el tiempo. Y si usted no le sube el presupuesto, el sector de salud, no lo pueden subir el sector de salud mental, porque eso es parte de la cápita de salud del presupuesto de salud.
Entonces, imposible tú subirlo, porque nada más el departamento de alto costo te consume la gran mayoría. Sí. Entonces, ¿cómo tú me estás hablando a mí de eficientizar, mejorar la salud mental cuando tú no tienes el presupuesto para tú mantener ese programa? Sí. Tú no tienes ni presupuesto para mantener los equipos de los hospitales. A mí el que me diga que tiene presupuesto, un hospital que le compre un tomógrafo que vale 32, 40 millones de pesos y que el tubo, nada más el tubo, para tú mantenerlo, que es lo que más se daña de un tomógrafo, y más cuando le dan mucho cajete, como le dice el buen dominicano, vale $35,000. Si tú no tienes presupuesto, ¿para qué tú estás comprando entonces, de darle mantenimiento, un equipo tan robusto, si tú no tienes forma? Por eso es que dicen que los hospitales viven dañados los equipos. Sí, así es, lamentablemente. Luis Cruz Jiminián, un joven brillante, un joven preparado. ¿Cuál es la recomendación para los jóvenes de estos tiempos que se están yendo por ser influencer, por trabajar en redes sociales y se están como limitando a carreras que son tan humanas como la salud? Yo creo que hay oportunidades para todos. El que quiera ser influencer, que sea influencer. El que quiera ser administrador, que sea administrador. Ahora, si a usted lo que le gusta la medicina, sea médico. Pero sí le gusta. Porque si usted lo que cree que se va a lucrar económicamente, a diferencia de otras carreras que las facilidades son mucho mejores y mucho más oportunidades a corto plazo, pues entonces no lo estudie. Porque la medicina lo que estamos buscando es personas que amen estudiar y que se identifique con el dolor ajeno. Ya la parte lucrativa va a existir, pero eso va a ser siempre y cuando tú lo hagas con amor y tú atiendas a tu paciente con amor. Con este maravilloso mensaje, pues concluimos con este maravilloso podcast que hemos tenido con el doctor Luis Cruz Jiminián, y gracias a Almacenes El Depósito con sus productos Tao Tao y Halda y Playat, que son parte de los productos, y gracias a distribuidora Evaluna, una de los comercios más importantes de Santo Domingo Este, quien está con nosotros anunciándose. Pues gracias a ellos pues tenemos este y otros programas importantes que le hemos llevado a los amigos televidentes para que puedan disfrutar y hayan podido disfrutar de este gran programa, gracias al doctor Luis Cruz Jiminián. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas bendiciones. Amén. Muchísimas gracias.